Hola, ¿cómo están? Soy el ingeniero Ariel Aquín, profesor de física de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En esta oportunidad vamos a ver un capítulo más, lo que es la física, que tiene que ver con los temas de trabajo, potencia y energía. Vamos a empezar con la definición de trabajo. Generalmente nosotros relacionamos trabajo con cualquier esfuerzo físico-mental que realizamos en nuestra vida cotidiana. Pero en la física, el concepto de física es un poco más preciso y diferente, ya que trabajo, como vemos, es el producto de la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si una persona, un levantador de pesa, agarra la pesa y la levanta, fíjense que hay una fuerza que es vertical hacia arriba y el desplazamiento también es hacia arriba. Es decir, tanto la fuerza como el desplazamiento al levantar la pesa están en el mismo sentido. Entonces, aquí existe un trabajo mecánico dado por esa ecuación que es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento. Si este levantador de pesa mantiene la pesa arriba y no genera ningún movimiento, entonces ya no está generando trabajo, sino energía potencial. Dicho de esta manera, podemos definir trabajo como lo realizado por una fuerza F aplicada sobre una masa cuando lo desplaza a una distancia X. Vamos a explicar otro ejemplo ayudándonos con esta gráfica. Vemos ahí un cuerpo de masa cualquiera. Nosotros sabemos que este cuerpo tiene una fuerza ejercida por su peso, ¿sí? El cual este peso, m por g, va hacia el centro de gravedad, es decir, hacia abajo. Y otra fuerza, que es la reacción de este peso que va hacia arriba, llamada normal. Observamos acá que existen dos fuerzas están ejerciendo sobre este cuerpo, pero ninguna está provocando un desplazamiento. Por lo tanto, al haber esta fuerza, pero no haber desplazamiento, concluimos entonces que no hay trabajo. ¿Sí? Bien. Aquí vemos otra gráfica, si ponemos el mismo cuerpo, la misma caja, pero esta vez, si observamos la gráfica, hay una persona en la figura que está jalando ese cuerpo para provocar un desplazamiento. Analicemos qué es lo que sucede. Analizando la gráfica anterior, si llevamos el cuerpo de masa cualquiera y le aplicamos la fuerza que está ejerciendo esa persona para jalarlo, esta va a formar un ángulo que lo vamos a llamar θ respecto al plano horizontal en el cual se va a desplazar. Esta fuerza hará que este cuerpo de masa cualquiera tenga un desplazamiento. Pero nosotros, para calcular el trabajo mecánico, necesitamos encontrar la fuerza que esté en el mismo plano horizontal, en el mismo sentido que el desplazamiento. Por lo tanto, necesitamos calcular f de x. Es decir, que necesitamos la fuerza que está en la misma dirección a movimiento. Tendremos entonces que la fórmula del trabajo para calcular trabajo va a ser igual a f de x por la distancia o desplazamiento. Dicho de otra manera, utilizando las funciones trigonométricas, vamos a poder calcular trabajo que va a ser igual al producto de la fuerza ejercida por esa persona por el coseno de θ, es decir, por el ángulo que forma la fuerza con el plano horizontal, por su desplazamiento. Concluimos entonces que la única condición es que la fuerza tiene que estar en la misma dirección al desplazamiento. Viendo esta gráfica, en el primer gráfico que tenemos allá en la esquina, vemos que esa persona está empujando ese cuerpo de forma horizontal. Observemos aquí la fuerza que está
paralelo al plano de desplazamiento y no forma ningún ángulo, ya que se encuentra paralelo, no forma ningún ángulo con respecto al desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a la fuerza por el coseno de 0 grados por la distancia. Bien sabemos que coseno de 0 grados es igual a 1. Y finalmente queda que la fuerza es igual a la distancia. En el segundo gráfico que tenemos, vemos que una persona alza el objeto o el cuerpo hacia arriba. Por ende, la fuerza que está ejerciendo va en forma vertical y su desplazamiento es en forma horizontal. Entonces, observamos que la fuerza con respecto al desplazamiento forma un ángulo de 90 grados. Para obtener el cálculo del trabajo, sabemos que la fuerza es igual al coseno de 90, pero coseno de 90 es igual a 0. Por lo tanto, aquí no existe trabajo mecánico, ya que la fuerza está yendo verticalmente y el desplazamiento horizontalmente. Entonces, la fuerza no está en la misma dirección que el desplazamiento. En el último caso, podemos tener trabajo negativo, es decir, que en vez de producir energía, está consumiendo energía. ¿Cuándo se da este caso? Cuando sabemos que nosotros estamos desplazando un objeto, se está desplazando, siempre va a haber una fuerza que se opone, y esta fuerza se llama fuerza de rozamiento. Observemos acá que el desplazamiento tiene un sentido y la fuerza que se opone, la fuerza de rozamiento, tiene otro sentido. Y entre el desplazamiento y la fuerza que se opone forman un ángulo de 180 grados. Y coseno de 180 grados nos va a dar menos 1. Por lo tanto, deducimos que trabajo va a ser igual a fuerza por distancia, por el desplazamiento, pero de forma negativa. Finalmente, para calcular el trabajo de una resultante, o el trabajo neto, o el trabajo total, va a ser la sumatoria de todos los trabajos ejercidos por las fuerzas que actúan sobre cualquier cuerpo. Vamos a mencionar la unidad de trabajo en el sistema internacional, que viene a ser el MKS, el cual nos dice que si se aplica una fuerza de 1 newton y se desplaza 1 metro, me va a dar como resultado 1 joule de trabajo. Luego también podemos mencionar en el sistema inglés o en el CGS, si se aplica una fuerza de una dina y se desplaza 1 centímetro, vamos a obtener como resultado un ergio de trabajo mecánico. Potencia. Podemos definir potencia al trabajo realizado en una unidad de tiempo. Pero también sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Podemos escribir, por lo tanto, que potencia va a ser igual a fuerza por distancia sobre tiempo. Y a su vez, sabemos que distancia sobre tiempo me va a dar velocidad lineal. Dicho de otra manera, también podemos calcular potencia igual al producto de la fuerza por la velocidad. Energía. Es la capacidad que tiene cualquier cuerpo para realizar un trabajo. Existen varios tipos de energía, pero las que vamos a estudiar en este capítulo solamente van a ser dos: la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética viene dado por la fórmula igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es decir, también esta energía es conocida como la energía del movimiento, ya que tiene que ver mucho con la velocidad. Luego tenemos la energía potencial, que en este caso existen dos: la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. En el primer caso, que es la gravitatoria, que es igual a masa, gravedad por altura, tiene que ver o está en función de la altura. Y en la elástica viene a ser que K, como vemos acá, es la constante del resorte y X es la distancia que se comprime o elonga dicho resorte.
Vemos en este gráfico que cualquiera que sea la trayectoria por la que lleve la masa de A hasta B, va a realizar el mismo trabajo, ¿sí? En la energía potencial no importa el trayecto, ¿sí?, sino la altura. Para terminar, podemos realizar un ejercicio de aplicación que dice: una fuerza constante de 80 newton empuja un bloque cuya masa es de 30 kilogramos sobre un plano inclinado de 37 grados, una distancia de 5 metros. Calcular el trabajo realizado por dicha fuerza. Con esto concluimos este capítulo y nos estaremos viendo hasta una nueva oportunidad. Gracias.